Hola a todos, como veis me encuentro dentro de un sitio muy especial. Se trata de la Mezquita Catedral de Córdoba. Es una de las mezquitas más grandes de todo el mundo y sin duda uno de los monumentos más importantes del arte hispano-musulmán junto a la Alhambra de Granada. Esta joya artística de Al-Ándalus, construida en los tiempos del Emirato de Córdoba, fue ampliada después por los califas del Califato de Córdoba. La última gran ampliación de la Mezquita de Córdoba la llevó a cabo Al-Mansur. Al-Mansur era el Hajib, también llamado Hachib, del califa Hisán II, es decir, el visir del califa, aunque en la práctica fue el gobernante de facto del Califato de Córdoba durante esos años. La ampliación de Al-Mansur en la mezquita supuso duplicar el tamaño del edificio. La mezquita ya prácticamente casi llegaba al río Guadalquivir. Posteriormente, tras la reconquista cristiana de Córdoba por el rey Fernando III de Castilla y León, en el año 1236 la mezquita pasaría a ser convertida en catedral, y de esta forma la iglesia cristiana quedó integrada dentro de la mezquita, confiriendo al conjunto una extraordinaria belleza. En la actualidad, este edificio, como no podía ser de otra manera, es un bien incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La Mezquita Catedral de Córdoba fue incluida en esta exclusiva lista en el año 1984. He hecho un breve repaso de la historia de la Mezquita Catedral, pero es que este edificio, además de ser un lugar con un gran valor histórico y artístico, es un lugar de descanso, es un panteón. Son muchas las personas cuyo lugar de reposo final se encuentra dentro de los muros de esta Mezquita Catedral. Una de las personas más conocidas que descansan aquí es el poeta y dramaturgo español del siglo de oro, Luis de Góngora. Bien, hablar de Luis de Góngora es hablar del hombre que dio nombre a la famosa generación del 27. Y es que Luis de Góngora falleció el 23 de mayo del año 1627, y precisamente como homenaje a este autor, en el tercer centenario de su muerte, en 1927, se constituyó la llamada Generación del 27. A esta generación tan conocida pertenecen autores y autoras tan sobresalientes como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, María Teresa León Goyri, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Vicente Aleixandre o Jorge Guillén. En fin, cuando penséis en la brillante generación del 27, acordaos que debe su nombre a Luis de Góngora. Por cierto, en 2027 se cumplirá el cuarto centenario de su fallecimiento. Bien, Luis de Góngora nació el 11 de julio del año 1561 en la ciudad de Córdoba. Nació en el seno de una familia acomodada. Góngora estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó la atención como poeta. Después fue nombrado racionero en la Catedral de Córdoba, el edificio que años después se convertiría en su lugar de reposo final. Desde 1589 viajó en diferentes comisiones de su cabildo por diferentes lugares de España. En el año 1603, durante su estancia en Valladolid, lugar donde se había instalado la corte y la capital de España durante ese tiempo, dio comienzo su larga y famosa enemistad con Francisco de Quevedo, al que acusaba de imitar su poesía satírica bajo un seudónimo. Sea cierto o no, el caso es que la enemistad entre ambos poetas fue legendaria. Hubo una gran rivalidad entre los dos autores del siglo de oro, y se hizo muy famosa. Ambos poetas se cruzaron versos criticándose el uno al otro. En el año 1609, Góngora regresó a Córdoba. Entre 1610 y 1611 escribió la Oda a la toma del Arache, y en 1613 escribió el Polifemo, un poema en octavas que parafrasea un pasaje mitológico de la Metamorfosis de Ovidio. Ese mismo año, 1613, Góngora también compone su poema más conocido, Soledades, que se trata de una obra inconclusa. Sin embargo, ello no impidió que se trate de la obra cumbre de Luis de Góngora. Soledades es una obra reivindicada y elogiada por los autores de la generación del 27, que, como ya os he dicho antes, toman su nombre del tricentenario del fallecimiento de Luis de Góngora. A partir del año 1617, Luis de Góngora se instaló definitivamente en la corte, que de nuevo se encontraba en Madrid tras haber estado unos años en Valladolid. Fue nombrado capellán del rey Felipe III. Sin embargo, este importante cargo no alivió su delicada situación económica, que siempre fue bastante precaria. El gran pintor Velázquez, cuya obra yo admiro muchísimo, retrató a Góngora en el año 1622. Se trata quizás del retrato más famoso de Luis de Góngora. En el año 1627 abandonó Madrid y se marchó a Córdoba. Dejó la corte y se fue a su ciudad natal, y allí, en la ciudad califal y en medio de una pobreza extrema, Luis de Góngora falleció el 23 de mayo del año 1627. Los restos del ilustre poeta reposan en la Mezquita Catedral de Córdoba. Y en el año 1993 se colocaron sus restos en una nueva urna de mármol, y esta urna se encuentra concretamente en la capilla de San Esteban y San Bartolomé, muy cerca del mihrab de la mezquita. Con el traslado de los restos de Luis de Góngora a esta urna y colocándola en este lugar,
Se buscaba dar mayor visibilidad a este poeta del siglo de oro, que la gente que visite la mezquita catedral vea a Luis de Góngora. La urna tiene un busto de Luis de Góngora en relieve y encima una corona de laurel que rememora la gloria de este autor del siglo de oro dentro de la poesía española. Es una urna funeraria muy interesante desde el punto de vista artístico. Y aquí están los restos de Luis de Góngora y Argote, que descansa junto a algunos miembros de su familia. Y este ha sido mi pequeño homenaje a este poeta del siglo de oro, cuyo tricentenario de la fecha de su fallecimiento dio nombre a la generación del 27, y que descansa dentro de los muros de la Mezquita Catedral de Córdoba, una joya de la arquitectura universal y uno de los 4 bienes patrimonio de la humanidad que tiene Córdoba, la ciudad que a día de hoy tiene más bienes patrimonio de la humanidad de todo el mundo.